Saludos compañeros de guerra, bienvenidos una vez más a mi podcast Política Mundial, un sitio donde hablo de relaciones internacionales y asuntos importantes de la complicada realidad internacional. Como ya sabes, yo soy Misael Rodríguez, internacionalista, y me encuentro transmitiendo desde algún lugar de la ciudad de Oaxaca de Juárez, en México. Saludos compañeros de guerra, y bueno, el día de hoy quiero hablar acerca de la masacre de cristianos en territorio nigeriano desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Hace unos días tuve una clase con unos alumnos de relaciones internacionales y vino a colación este tema de la masacre de cristianos. Es un tema, creo yo, muy interesante. Entonces me vino a la mente pues esta idea de crear un pequeño episodio hablando un poco acerca de este aspecto, es decir, un episodio, una subsección del canal Política Mundial llamado Explorando el Futuro. Que si no lo sabes, Explorando el Futuro es un sitio donde hablo noticias o comparto información sobre temas actuales de las relaciones internacionales. Y bueno, en este caso esa fue la idea de por qué creé este episodio a raíz de una clase. Y probablemente tú, si eres internacionalista o simplemente te llama la atención pues este tipo de informaciones, ya sepas un tanto de qué va el título por el nombre que le he puesto, y sobre todo porque en los medios de comunicación pues se habló mucho sobre este aspecto, sobre esta masacre, y también hay que decirlo que la opinión del presidente norteamericano Donald Trump y las probables acciones que podría hacer a futuro o que va a hacer tendrían un impacto fuerte en esta zona pues de conflicto. Y precisamente aquí es donde quiero hablar sobre, ahora sí que un tema que traté en el podcast anterior, el episodio anterior, donde, si lo escuchaste, hablé sobre el animismo en África, y recuerdo que en ese episodio hablé un poco de la implicación que tiene el no conocer otras religiones, el no conocer ya sea la historia de esa religión, qué son sus prácticas y demás, y en lo referente a la práctica en sí religiosa. Y como tú sabes, por ejemplo, en relaciones internacionales, creo yo que conocer un poco de religiones, no con el aspecto de convertirse, pero sí de conocer la historia, pues nos ayuda a comprender la implicación que ésta puede tener, ya sea en la política o en dado caso en la idiosincrasia de las poblaciones. Y parece ser que en lugares tanto de Medio Oriente como algunos lugares del África subsahariana, pues la religión tiene un peso bastante importante. Cada religión se ha adaptado al área geográfica, pero lo que me llama mucho la atención es que los casos de intolerancia religiosa a veces es más por parte de comunidades musulmanas. No tengo nada en contra de esta religión, es una religión muy bella en cuanto a la historia, lo que ha aportado a la humanidad, pero sí llama un poco la atención que en algunos casos el nivel de fundamentalismo al que han llegado ciertas personas, sobre todo en el 2025. Y bueno, considero el lazo que existe entre religión y en algunos casos del terrorismo. Y en el caso, por ejemplo, de Nigeria, hay que tener presente que pues los principales grupos religiosos que existen en este país pues son cristianos y musulmanes, que más o menos, checando las estadísticas, estarían oscilando entre el 50 a 50 del total de la población. Esto quiere decir básicamente que Nigeria tiene casi el mismo número de cristianos que de musulmanes, y utilizando por ejemplo este dato, estos grupos religiosos se dividen el país en dos puntos bien localizados. Por ejemplo, al norte es un área predominantemente musulmana y al sur es un área mayoritariamente cristiana. Y este dato del norte y el sur hay que tenerlo siempre en mente, ya que en el año 2012 el grupo pues islamista llamado Boko Haram lanzó una especie de ultimátum diciendo que los cristianos asentados en el norte deberían de marcharse de ese lugar, es decir, las pocas minorías cristianas que se asentaron en el norte deberían de marcharse, y instó a los musulmanes que habitan en el sur del país, a las pocas minorías, a regresar al norte. Recordemos que en el caso de Nigeria, el Estado no gobierna en algunos casos
la gran parte del territorio, ya que el territorio en sí está pues gobernado, por decirlo así, por diferentes fuerzas. Una parte la tiene el Estado, por decirlo de esa forma, y la otra parte la tiene el grupo islamista llamado Boko Haram, que es el nombre con el que se conoce, donde algunos dicen, y buscando un poco en internet, Boko Haram quiere decir lo occidental está prohibido. Esto quiere decir la educación, la forma de vida, el pensamiento, la ciencia, etcétera. Pero su nombre oficial, de acuerdo a las Naciones Unidas y las resoluciones que ha dado con respecto a este grupo terrorista, se pronunciaría algo así como Jamaat al-Sunnah lid-Dawah wal-Jihad, y precisamente este es un grupo terrorista vinculado a Al-Qaeda, según la resolución 1822 del año 2008, precisamente de la Organización de Naciones Unidas, que en lenguaje llano prácticamente quiere decir personas comprometidas con las enseñanzas del profeta para la propagación de la yihad. Y aquí vienen los otros episodios que yo he creado, donde hablo sobre los musulmanes, donde hablo sobre la historia un poco de la religión, la yihad, etcétera. Solamente basta con que te eches una sumergidita en los episodios que he realizado. Y bueno, los datos interesantes o los números. Por ejemplo, Nigeria es la primera economía de África y tiene más de 200 millones de habitantes, lo que representa que en el futuro se va a convertir, tal vez no en una potencia económica, por decirlo de esa forma, pero sí en un país con gran relevancia en el aspecto tal vez de la industria, la infraestructura o el desarrollo, una especie de puntero. Y el otro caso es que el país tiene los recursos como oro, petróleo y riquezas, y precisamente conociendo un poco la historia del África, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, los grupos armados que han surgido ahí precisamente son tanto para controlar los recursos, los minerales que existen, pero también para ir limpiando de otras etnias el territorio, sobre todo en el sur de la República Democrática del Congo. Y en dado caso, algunos datos también interesantes es que los conflictos y las matanzas violentas en este país, es decir, en Nigeria, pues han surgido por las tensiones comunitarias, los orígenes étnicos, así como los conflictos entre agricultores y pastores que se disputan, hay que decirlo, el acceso a la tierra y los recursos hídricos. Y en este caso, por ejemplo, del acceso a la tierra, de los recursos hídricos, pues estos grupos han atacado toda clase de lugares civiles, por ejemplo los mercados, las paradas de autobús, los campos de refugiados, y creo que todo esto junto con los asesinatos han traído mucho la atención de la comunidad internacional y también de el mismo gobierno norteamericano a través de Donald Trump, ya que la postura de Donald Trump sobre la masacre en Nigeria es que que Nigeria debe de procurar mayor seguridad a las comunidades religiosas, en este caso los cristianos, y hacer todo lo posible de deshacerse de esos terroristas o limitar su injerencia, ya que de no hacerlo, Donald Trump haría un ataque rápido y letal en contra de este grupo de terroristas, una especie de injerencia en la zona. Y al menos como lo veo yo en mi caso como internacionalista, pues esto vendría siendo un punto importante debido a los recursos que tiene Nigeria, a la posición que va a jugar en el futuro y precisamente todo lo ligado, tal vez en dado caso, recursos, mercado, acceso y demás, pues es sinónimo de presencia norteamericana. Y en dado caso, si Nigeria no tiene el poder suficiente para deshacerse, limitar la influencia de estos grupos terroristas, porque no solamente es Boko Haram, son varios, pues no tendrá otra alternativa más que hacer esa intervención rápida y efectiva, es decir, de carácter militar, y en dado caso limitar las ayudas que Estados Unidos le da a Nigeria. Como sabemos, el hecho de que en Nigeria se ha considerado como una de las primeras economías no quiere decir que no tenga otras problemáticas en lo económico o incluso en el tema probablemente de los alimentos o una cuestión de la salud. Y esto me lleva a otras cuestiones, a otros temas que son la democracia africana, ya que, por ejemplo, muchos autores africanos, muchos intelectuales dicen que
pues la democracia para los africanos es una aspiración, y en el dado caso de Nigeria, pues el hecho de que el país no tenga mucho poder, mucha representatividad, o que el mismo esté partido en diferentes grupos de interés, deja a relucir que probablemente la democracia para los africanos, como te he comentado hace unos segundos, es simplemente una aspiración, una personificación de la democracia por un solo hombre, ya que, como has visto, cuando se habla de democracia en el África, se tiende a ver la imagen de un sujeto, de un militar, que en dado caso, si este sujeto gana las elecciones, indudablemente esa democracia, esa persona va a instaurar regímenes que van a virar hacia las dictaduras. Parece ser que la democracia en África tiene que ver mucho con regímenes y dictaduras, y con ello pues prácticamente los proyectos democráticos que pueda haber en temas fundamentales que ayuden a los países, ya sea el trabajo, el buen gobierno, la representatividad, el desarrollo económico, pues simplemente se borran. Creo yo que Occidente ejerce, en dado caso, la voluntad de sus mismos intereses, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, bajo la bandera de libertad, legitimidad de las instituciones, en algún caso la seguridad, y creo yo que la democracia occidental a la que aspiran las democracias africanas, probablemente incluido también Nigeria, simplemente están apartadas de las verdaderas necesidades de los africanos, es decir, salir adelante, quizás limitar un tanto el poder de los grupos terroristas. Algunas de esas características de las democracias africanas o democracias a la africana, que hablaré más adelante sobre ello, es pues que el poder ejecutivo, aunque es fuerte por decirlo así en la teoría, pues está personalizado en un líder que encarna la voluntad del pueblo, y un líder pues contra todos los problemas no puede hacer nada. Vean el caso, por ejemplo, de Nigeria y de sus dirigentes. A veces existe la ausencia de las oposiciones políticas, que da el pase libre a que los gobiernos se conviertan en dictaduras. En un posterior episodio voy a hablar sobre el origen de Boko Haram desde las relaciones internacionales y también la resolución de la ONU para considerarlo grupo terrorista. Saludos.